Los efectos positivos del incremento del salario mínimo, sumado al compromiso de sindicatos y empleadores y a la inquebrantable voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer que las cosas sucedan, nos permiten anunciar que por consenso y por unanimidad llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en Bienvenidos amigos a una información más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para este nuevo canal NotiTops MX. Y si te ha agradado este video, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. De igual manera te invito a que te suscribas al canal, no tiene ningún costo y se suben videos nuevos todos los días. Pues amigos, el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy hace una rueda de prensa de última hora y reúne a todo su equipo de trabajo y anuncia de cuánto va a ser el incremento salarial, valga la redundancia, el salario mínimo para este año 2020. Vamos a escuchar el siguiente segmento de video. En esta ocasión debemos reconocer a las organizaciones de trabajadores y así también a los empresarios por ratificar su apoyo a la nueva política de salarios mínimos. Esto muestra que estamos viviendo una época donde hay mayor conciencia y sensibilidad frente a los que menos tienen. Esta nueva política abona también en favor de la paz social y la reconstrucción de nuestro país. Muchos fueron los prejuicios que durante años se señalaron para defender la política de contención salarial, argumentando que generaría inflación y que habría un caos económico. Pero tales prejuicios han sido derrumbados en muchos países del mundo y en nuestro país en este año tras la instrumentación de la nueva política de salarios mínimos. Comparto con ustedes sus principales efectos. En lo que va de 2019, la inflación no solo no se ha disparado, sino que ha sido de las más bajas en los últimos 4 años. Esto rompe con el mito mediante el cual se solía justificar el estancamiento y la pérdida del poder adquisitivo de las y los trabajadores. Más aún, la mayor prueba de que el incremento al salario mínimo no tuvo efectos inflacionarios es que en las principales ciudades de la zona libre de la frontera norte, donde el salario mínimo se incrementó al doble, se observaron menores tasas de inflación que en las ciudades del resto del país, donde el aumento fue de 16%. El salario mínimo tampoco tuvo efectos negativos sobre el empleo formal. Durante 2019 se han generado 724,000 nuevos empleos formales. El incremento al salario mínimo tuvo un impacto en el salario promedio de las y los trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se incrementó en 4.6% y 8.5% en la frontera en términos reales. El beneficio ha sido aún mayor para el 10% de los trabajadores que menos ganan. Su ingreso aumentó alrededor de 72% en la zona libre de la frontera norte y en 8.5% en el resto del país. Y lo más importante, sacó de la pobreza laboral a 1.23 millones de mexicanas y mexicanos. El incremento del salario mínimo también ha contribuido a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres en casi 3 puntos porcentuales. Esto se debe a que un mayor número de mujeres que de hombres percibe el salario mínimo, por lo que en proporción el incremento benefició más a ellas, a las trabajadoras. Elevar el poder de consumo de los sectores menos favorecidos a través de los programas sociales y de la política de incremento salarial no solo beneficia a los trabajadores, a las trabajadoras y a sus familias, sino también a empresas de todos los tamaños. Los
incrementos de 2019 en buena medida impactaron positivamente las ventas al menudeo, que aumentaron en 4.6% en los primeros nueve meses del año. Asimismo, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales reportaron que sus ventas en tiendas totales durante el pasado noviembre crecieron 10% en términos nominales. Si estos efectos redistributivos y de reactivación del consumo en productos de primera necesidad se pudieron dar en este año de arranque de gobierno, imaginemos lo que podemos lograr en los años venideros con mejores perspectivas de crecimiento económico y con mayores certezas, entre otros el factor de la ratificación del Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá que está en puerta. Es por eso que hoy nos volvemos a reunir en este emblemático espacio para dar a conocer el segundo paso en el camino que juntos comenzamos a finales del año pasado. Los efectos positivos del incremento del salario mínimo, sumado al compromiso de sindicatos y empleadores y a la inquebrantable voluntad política del presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer que las cosas sucedan, nos permiten anunciar que por consenso y por unanimidad llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte. Nosotros perdimos mucho poder adquisitivo, poder de compra en el salario mínimo, y recuperar ese poder adquisitivo pues va a llevar tiempo, siendo realistas, porque esto no se resuelve por decreto. Tenemos que ir aumentando el salario sin afectar las fuentes de trabajo, sin afectar a las empresas, porque si no sería hasta contraproducente, sería desatar la inflación y representaría mortandad de negocios, de empresas. Ahora, afortunadamente, estamos logrando gradualmente una recuperación en el salario, y les decía, mayor de lo que yo imaginé. El año pasado, un aumento del 16% al salario mínimo, eso fue lo que se acordó y es lo que aplica en este año, 16%. No se había dado este aumento en 36 años. Es el aumento más representativo, importante. Era el aumento más importante. Y en el caso de la frontera fue el doble del aumento al salario mínimo. Ahora ya no es el 16, es el 20% de aumento en el salario mínimo. Esto es un avance, porque si descontamos la inflación del orden del 3%, estamos hablando de un aumento en términos reales del 17% al salario mínimo. Esto no se veía, en efecto, desde hace más de 4 décadas. No se daba un aumento así. Por eso es importante, ojalá, y sigamos recuperando todo lo que perdió el salario mínimo de manera gradual, sin ocasionar desequilibrios, sin que se
produzca inflación y que lo sigamos haciendo de manera concertada como es este acuerdo. Yo les agradezco mucho a los dirigentes de los trabajadores, los dirigentes de las organizaciones obreras, por ayudar en este propósito de que aumente el salario mínimo. Y agradecerle también al sector empresarial, porque los dirigentes obreros pues tienen esa responsabilidad de demandar aumentos en los salarios, mejores condiciones laborales, tanto aumentos salariales como mejores prestaciones, beneficio de los trabajadores. Pero que esta iniciativa esté apoyada y podría decir impulsada por los representantes del sector empresarial es algo excepcional. Son empresarios que tienen dimensión social, los que están aquí, todos los que representan a los empresarios de México. Mi reconocimiento por actuar como lo están haciendo. Pues amigos, de esta manera nos sorprende el presidente Andrés Manuel López Obrador con estas excelentes noticias acerca del aumento al salario mínimo que no se había dado en más de 4 décadas. Dale me gusta a este video para que más mexicanos y connacionales en todo el mundo se enteren de esta información. Nos vemos en un próximo video y recuerden que más noticias y tops aquí en NotiTops. Nos vemos.